Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Me alegra mucho volver a verles. Deseo que Dios les bendiga enormemente. Es un placer poder saludarles nuevamente en este reinicio de clases después de nuestro periodo de vacaciones de invierno. Espero que, como dijimos antes de iniciar la grabación con sus compañeras de clase presencial, espero que las hayan disfrutado. Y bueno, siempre un respiro es bueno, ¿no? Pero nunca como para bajar los brazos. Solamente hay que sentarse, respirar un poco y seguir caminando. Bueno, vamos a continuar con donde nos quedamos y estábamos analizando lo que es el libro de los Reyes. Aprovecho también para decirles que, bueno, yo había dejado una lectura para realizar en vacaciones, una lectura que en lo particular me gusta mucho ese tipo de literatura, una magistralidad de don José Luis Sicre, cómo poder imaginar que haya sucedido, ¿no? Todo este fenómeno de la ley, de la reelaboración de los conceptos de la teología, de plasmarlo, ¿no es cierto?, en esta época de los reyes, cómo se da este proceso que pudo haber sido o no, ¿verdad? Porque así es la ficción, pero que sí nos da cierto punto de cómo esta concepción deuteronomista fue arraigándose cada vez más en esos tiempos y que de alguna manera estos conceptos, ¿no? Que yo les decía, si pueden ustedes identificar los 5 principios deuteronomistas, tal vez lograron los 5, 6, o tal vez lograron 1, 2, 3, los que hayan sido. Es muy importante ver cómo el binomio obediencia-desobediencia es muy importante en esta visión deuteronomista. Una visión que hasta la fecha sigue, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que nosotros decimos en nuestros sermones, por ejemplo, los pastores o los líderes? Hermanos, no hagan esto, no hagan aquello, porque si lo hacen, miren, ustedes sufrirán, le pasó al pueblo, le pasó a tal, y ponemos ejemplos y demás. Pero al final la decisión la toma cada uno de los oyentes, ¿no? Y si la decisión la toma para bien, pues las consecuencias siempre son para bien. Pero si no, entonces pues uno asume las consecuencias de sus propios actos. Esta es la teología deuteronomista, ¿no? Una teología no que exculpa a Dios, ¿no? De esto, porque Dios no necesita ser exculpado de nada ni de nadie, sino más bien una teología que pone en justa perspectiva el actuar del ser humano, la decisión del ser humano, tu propia cosmovisión, tu propio entendimiento, qué es lo que vos considerás de tu integridad y tu relación con Dios y cómo estableces a Dios como el centro de tu vida. Esta decisión le pasó a los reyes, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora. Los reyes, tanto que gobernaron el norte como los que gobernaron el sur, fueron personajes que estuvieron atenidos a las propias consecuencias de sus decisiones. Y que en el caso de los reyes del norte, esta idea del pecado de Jeroboam los persiguió siempre, ¿no? Porque fue como la impronta que la historia dejó en las decisiones de los reyes norteños, ¿no? Entonces, cada vez que hacía alguien mal, un rey del norte, decían, bueno, hizo el pecado de Jeroboam, ¿no? Porque ya venía con esta impronta de su decisión. Ahora, los reyes del sur no se quedaron atrás. También tomaron muy malas decisiones y fueron, no sé si igual o peor que los del norte. Y el caso más paradigmático que tenemos es el de Manasés, ¿no? Manasés viene a ser como que el rey más terrible que tiene, que es el hijo de Ezequías y es el bisabuelo, no, el abuelo de Josías, ¿verdad? El abuelo de Josías. Entonces, es muy interesante, queridos alumnos, tratar de entender cómo esta teología deuteronomista sigue siendo una de las teologías más vigentes que, insisto, pone en el centro de la discusión cristiana es si vos obedeces los mandamientos que Jehová tu Dios te prescribe hoy y los guardas y los pones por obra, sus estatutos, sus decretos, entonces todas estas bendiciones llegarán a ti y te alcanzarán. Y es una realidad, ¿verdad? Ahora, cuando habla de la maldición, no quiere decir que Dios nos maldice.
porque no es Dios, finalmente la decisión es nuestra. Pero si no obedecieres vos, la voz de Jehová tu Dios, no es Dios, sos vos. Entonces, pues las consecuencias de tus decisiones te alcanzarán. Pero aun cuando seas digno de castigo, ¿no? Dios siempre te va a amar. Esa es parte de la teología deuteronomista que muchos de los profetas resaltaron. En el caso del profeta, ay, se me fue el profeta. Ahora les digo, por si no luego digo nombres que no son. El profeta Oseas, ¿no? Cuando le dice, ¿cómo podré hacerte yo daño, Efraín? ¿Cómo yo puedo dejarte, oh Israel? Mis entrañas se revuelven dentro de mí, no puedo hacerte mal y lo único que puedo hacer es bendecirte, ¿no? Entonces, esta teología deuteronomista nos plantea en esta dicotomía que existe entre el perdón y el castigo, ¿no? Entre el amor y el odio, diríamos. ¿Dios tiene libertad de odiarnos? Sí, obvio, evidentemente, porque hemos hecho lo malo delante de sus ojos, como fue todo este periodo histórico, ¿no? Sin en cambio, nunca olviden que la capacidad de amar de Dios es infinitamente superior a su capacidad de castigar. Nunca lo olviden. Por eso el mandamiento, como vimos en alguna de nuestras clases, que dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y tercera y cuarta generación. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos de tercera y cuarta generación. Es cierto, Dios es santo, ¿verdad? Su justicia nadie la puede trastocar. Pero el mandamiento sigue diciendo, pero que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, no hay comparación entre 4 y millares de millares. No hay comparación. Entonces, esta teología, que era lo que yo quería que ustedes vayan reflexionando y lo vayan desarrollando, lo vayan escribiendo, nos plantea grandes desafíos hoy para la vida cristiana, ¿no? Para la vida cristiana. ¿Por qué el hombre sufre? No porque Dios quiere, ni porque Dios sea malo, ni vengativo, ni nada por el estilo. Sufrimos por nuestras propias decisiones, ¿no? Y si el justo sufre, no es porque Dios lo esté castigando. Sufre por las consecuencias mismas de la caída en la que estamos, todos, ¿no? Todos. El mismo Señor Jesús sufrió los dolores de la muerte, fíjense. Entonces, bueno, iba por ahí el tema de la lectura, y bueno, de lo que hemos ido platicando durante las clases, y ahora mismo lo vamos a seguir viendo en el tema del Libro de los Reyes. ¿Ok? Así que bueno, si alguien quedó ahí medio colgado en cuanto a entregar su reporte, bueno, avísenme y vemos cómo lo hacemos para que lo puedan entregar y no se atrasen con esta tarea. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos en el libro de los Reyes. Y nos quedamos en esta diapositiva que tenía que ver con la pregunta que se hace el historiador y que lo responde el mismo historiador, ¿verdad? Es decir, ¿por qué estamos donde estamos? Y vuelve a surgir esta teología del Deuteronomio, ¿no? Y bueno, ¿por qué dejaron de obedecer a Dios y decidieron hacer su santa y su divina voluntad? Esto es lo que va a plantear todo lo que es el libro de los Reyes en función de cómo el pueblo termina sufriendo las consecuencias de los reyes, de la monarquía. Y que de alguna u otra manera Dios tampoco se queda cruzado de brazos, aunque no es propósito de la clase, pero Dios no se queda cruzado de brazos porque sigue enviando a sus profetas. Entonces hay muchos profetas, hay un movimiento profético muy fuerte a partir de la monarquía. O sea, por un lado se levantan los monarcas y por el otro lado se levanta el movimiento profético, como un contrapeso, ¿verdad? Como un contrapeso. Y entonces vamos a ver que muchos de los reyes van a estar en contra de los profetas. Incluso los van a querer matar. Y no estoy hablando de reyes paganos, estoy hablando de los reyes del pueblo de Israel, ¿no?
Y entonces el profeta no solo se va a pelear con el rey o el rey con el profeta, sino también los sacerdotes del templo van a entrarle también al juego. Y habrá muchos sacerdotes, como el caso de Jeremías, que terminarán queriendo matarlos. Imagínense, el sacerdote del templo, el que ministra en el lugar santísimo, etcétera, etcétera, pues termina queriendo matar al profeta Jeremías porque no está de acuerdo en lo que el profeta les manifiesta, porque el profeta les dice de todo menos que eran lindos los sacerdotes. Entonces, fíjense cómo entonces este libro de los reyes no solamente es aburrida su lectura en cuanto que un rey hizo esto, hizo lo malo ante los ojos del Señor y durmió y lo enterraron y demás, sino cómo a lo largo de la historia se va desarrollando vez tras vez este, este propósito, ¿verdad? Esta teología deuteronomista. Bueno, siguiendo respecto del método que vimos, ¿qué método se emplea en el libro de los reyes? Bueno, la verdad que el autor, mis respetos, porque creo que se quebró la cabeza y terminó con un gran dolor de cabeza para tratar de armonizar de una manera fluida, sin interrupción, compaginando la vivencia o la supervivencia de los dos reinos, el norte y el sur. Y entonces va a emplear el orden cronológico para relatar la historia de los dos reinos en forma paralela. Mientras existe el reino del norte y mientras existe el reino del sur, el autor va a ir alternando en mencionar cada uno de estos reyes, que va a iniciar desde la división de la monarquía hasta la caída de Samaria, que recuerden que Samaria es, es la capital del reino del norte. Entonces va a ir alternando los distintos reyes. Hay reyes que nosotros tal vez no nos importan o tal vez ni los conocemos, pero hay reyes que sí. El punto de referencia para juzgar a los reyes de Judá y el reino del sur es la obediencia de David. Fíjense cómo aquí hay una discrepancia en el autor del libro de los reyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que los reyes del sur vienen en cuanto a la concepción davídica, la concepción de que todos los reyes son hijos de David o de la descendencia de David. Pero a decir verdad, hermanos, hermanas, el autor del libro de los reyes y mayormente el autor del libro de las crónicas, que va a ser mucho más duro con las tribus del norte, le van a prestar mayor atención, van a tratar con mayor delicadeza, si podríamos decirlo así, a los reyes del sur. Y van a tratar con mayor dureza a los reyes del norte, ¿verdad? Cuando hablemos del libro de las crónicas, se van a dar cuenta que el libro de las crónicas no le importan las historias del norte. Porque ya para esas fechas, cuando se escribe el libro de las crónicas, ya pasaron muchos años de que el reino del norte desapareció. Muchos años. No le interesan narrar los libros, los hechos de los reyes del norte, el libro de las crónicas. Ahora, el libro de los reyes, en el que estamos ahora, sí lo va a hacer, pero va a marcar una clara diferencia, un claro como vara de medir, ¿no? Porque, insisto, en el caso de los reyes del sur, lo va a plantear desde la obediencia de David. Y cuando se va a hablar de los reyes de Israel, es decir, del reino del norte, como dije, va a haber la referencia al pecado de Roboam. El pecado de Roboam iniciará en el capítulo 12 del 26 al 33. Entonces, cada vez esta impronta, esta idea del pecado de Jeroboam va a quedar muy pegada al pensamiento del pueblo y entonces cada vez que el reino del norte haga algo los reyes, va a decir es Jeroboam.
Y recuerden, Jeroboam es el rey, pues, más, como es el símbolo, del reinado más idólatra, ¿verdad? Entonces, no tiene buena fama. Y verán que cuando alguien quiere ofender a alguien, siempre le dice, de otro personaje que no tiene buena fama. Bueno, así pasa, ¿no? Así pasa en este tema. Así que el autor del Libro de los Reyes, pues, va a hacer esa distinción. Van a tratar de, eh, manejar un poco más, con cuidado a los reyes del sur. Y lo vamos a ver, hermanos, porque solo 8 reyes de Judá son alabados por su fidelidad. Los del norte, no. 2 de ellos van a recibir una aprobación total. Los mejores reyes del sur, que uno diría están bien, fueron Ezequías y Josías. Ahora, ¿qué hicieron estos 2 reyes como para recibir una aprobación total de la literatura histórica? Bueno, Ezequías, hermanos, es uno de los reyes que empieza a hacer una reforma religiosa. No olvidemos de que el pueblo estaba entregado a la idolatría, ¿verdad? Por un lado adoraban a Yahvé y por el otro adoraban a Baal, ¿no? A los dioses cananeos, no solo a Baal, sino a todos los dioses cananeos. Jeremías dice que había muchos seguidores de la reina del cielo. Entonces, este, por un lado, insisto, adoraban a Dios y por el otro lado adoraban a otros dioses. Entonces, Ezequías es uno de los reyes que empieza a hacer reformas religiosas y empieza a quitar algunas de las tradiciones, algunas de las eh, este, eh, conductas que pudiesen ser evidentemente este, eh, idolátricas, ¿no? Idolátricas. Y es acá entonces, hermanos, cuando Ezequías se convierte como que en ese rayo de esperanza que, este, que el pueblo necesitaba. Dice el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 3, hablando del rey Ezequías, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, que ya era ya esa imagen se había convertido en un aspecto de idolatría, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán, quiere decir cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, acá vemos claramente el testimonio de cómo hay una alabanza hacia el rey Ezequías, ¿no? Ahora, la reforma de Ezequías no se llega a concretar, no se llega a concretar, es decir, no hace una reforma profunda de limpieza, ¿no? No hizo una forma profunda de limpieza. Y después viene su hijo Manasés, que fue el peor rey, que volvió otra vez todo lo que había hecho su papá, Ezequías, lo echa a perder Manasés. Luego viene Amón, que también sigue los mismos pasos de Manasés. Y luego vendría el otro rey, que es el rey Josías. Y Josías sí hace una reforma total y completa
de lo que está sucediendo. Dice el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Estoy en el segundo libro de los Reyes. Capítulo 22. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Em, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 4. Entonces mandó al rey, al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Será y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Imagínense, estaban pero repodridos de tanta idolatría. E hizo también sacar la imagen de Aserá fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica. Había prostitutos y prostitutas idolátricos que estaban en la casa de Yahvé, en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Será. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente termina celebrando la Pascua después de hacer todo eso. Entonces, Josías se convierte en el rey que termina haciendo y siendo lo que Dios había querido, hubiese querido que esto sucediera. Y, y bueno, eh, tenemos a estos dos reyes de Judá. Luego tenemos 6 que tienen una aprobación parcial, que quisieron hacer, hubo alguno, pero finalmente terminaron siendo arrastrados por la corriente, ¿no? Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías y Jotam vendrán a ser los reyes que más o menos harán, ¿no? Algo. Ningún rey del el reino norteño escapa la condenación del historiador, es lo que les decía. Para el historiador, los reyes del norte fueron idólatras haciendo el pecado de Jeroboam, ¿no? Le rindieron culto a los becerros de Dan y a los que pusieron en el monte de Betel, ¿verdad? De Betel. Un segundo, hermano, si por favor me regalan un segundo. Perdón, hermanos, ya, volví. Entonces, vean cómo esta es como este trato que tienen los reyes del norte sobre el historiador es muy duro, muy indiferente, muy... Porque, hermanos, miren, la respuesta es muy sencilla. Cuando el reino se divide, ¿verdad? Cuando el reino se divide, pues se dividen en malos términos, ¿no? O sea, no quedaron muy bien que digamos. Y la verdad que este odio siempre se pasa de generación en generación, ¿no? Los odios son generacionales, sí, 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 sí. Y culturales incluso, ¿verdad? Hoy seguimos, mucha gente sigue odiando a los alemanes nazistas, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, se van transmitiendo estos odios generacionales. Bueno, lo mismo pasó con las tribus.
Ahora, cuando las tribus se quedan sin nada, diríamos, porque el rey que los había unido, este, asienta su capital en territorios del sur, pues se quedan sin capital, se quedan sin ciudad santa, ¿no? Se quedan sin templo donde adorar, se quedan sin rey, se quedan sin nada. Entonces, esto provocó fuertes sentimientos de bronca, diríamos, ¿no? Entre las tribus del norte y que durante mucho tiempo las tribus del norte quisieron destruir y terminar a las tribus del sur. Les hicieron guerra y demás. Así que, evidentemente, cuando los asirios invaden Samaria, que es la capital del reino del norte, muchos salen huyendo, ¿no? Muchos habitantes del reino del norte pues salen huyendo porque los invasores están para destruirlos y muchos se refugian en los territorios del reino del sur. Entonces, los que vienen huyendo del norte traen consigo las tradiciones que ellos tienen de sus profetas, ¿no? De uno llamado Elías y otro llamado Eliseo, por ejemplo, ¿no? Que son profetas que actúan en el norte y que los del sur ni los conocían, no sabían ni quiénes eran. Entonces, cuando los que vienen huyendo traen consigo sus propias tradiciones, a los del sur les cuentan y les dicen, mira, nosotros tuvimos dos grandes profetas, etcétera. Y entonces, esas tradiciones que se llevaron a cabo durante muchos años en el sur, el historiador perdón, todas esas tradiciones que se hicieron en el norte, el historiador que es del sur, pues las va a adaptar, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos claramente que la balanza se inclina siempre a favor de los reyes del sur más que a los reyes del norte. Bueno, eso fue el método que utiliza el historiador para transmitir la historia que él quiere plantear. Ahora, el contenido que nosotros vemos en esta literatura histórica es que es un libro que va a abarcar la realidad de aproximadamente 4 siglos de la existencia de Israel. Y que este libro de los reyes iniciará con el reinado poderoso del rey Salomón y terminará con la cautividad babilónica del reino del sur. Pero son 4 siglos, imagínense. ¿Qué sucede en 4 siglos? Mucho, y nosotros tenemos un libro de eso nada más, dividido en 2, primero y segundo libro de los reyes, pero es un libro al final, ¿no? Que las historias que aparecen en este libro son historias que intencionalmente el historiador toma para transmitir su propia idea, su propio concepto que él quiere compartir. Un segundo punto es que en este libro se cuenta la lamentable historia de un pueblo que se divide en dos reinos y que a menudo es una guerra fratricida, es decir, guerra entre hermanos, ¿no? Porque siempre vivieron rivalizándose y odiándose. Tan es así que en el tiempo de Jesús los judíos odiaban a los samaritanos, ¿no? Entonces es una historia donde el pueblo se divide, es un pueblo que se divide, que se pelean entre hermanos y casi siempre, salvo raras excepciones, salvo raros momentos de la historia, pero por regla general propensos a prestar cultos a dioses paganos, como el que aparece en la imagen que está, que es la idolatría, idolatría que será condenada en el Deuteronomio. Fue en esta época de crisis, hermanos, en esta época de los reinos, como lo dije en su momento, donde Yahvé levanta poderosos profetas. El movimiento profético fue muy importante, vuelvo a repetir, es la contraparte, es el fiel de la balanza. Por eso el ministerio y la vocación profética no fue muy querido, ¿verdad?
Los profetas fueron perseguidos, asesinados, encarcelados, burlados, etcétera. O sea, realmente nadie quería ser un profeta de Dios. Pero Dios levanta poderosos profetas con oráculos muy fuertes en contra de los reyes de Israel, reyes de Judá. También en esta época, casi 4 siglos, estamos hablando, algunos reyes piadosos para volver al pueblo a la verdadera religión, como hablamos de Ezequías y de Josías. Pero las reformas no siempre perduraron, porque cuando Josías hace una reforma muy profunda, los que vinieron después de Josías terminan echando todo por la borda. Toda la idolatría fue muy presente. Idolatría que sigue estando hoy, ¿no? Cristianos que siguen adorando a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco, a los ejércitos del cielo, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de esto, Dios seguía cumpliendo su promesa de perpetuar la dinastía de David. Perdón, porque esta tradición de que el trono, perdón, hermano, de que el trono de David sería perpetuo, sería para siempre y su descendencia sería muy duradera, pues fue básicamente la idea de que del linaje de David vendría el Mesías. Entonces, estos libros, o este libro, perdón, nos va a narrar básicamente la importancia que tiene que el recuerdo, la promesa de Dios dada a David, se cumpliera más allá de cómo eran los reyes o los hijos de David. Bueno, los dos reinos, como sabemos, acabaron finalmente en deportación, acabaron finalmente siendo esclavos, uno en Asiria, el otro en Babilonia, uno desapareció, las tribus del norte o el reino del norte terminó, no sabemos más. De hecho, sí, solamente los del reino del sur, pues quedaron todavía, ¿verdad? Que son los actuales, diríamos, judíos que existen. Ujú. Este será básicamente el contenido que nosotros estamos recuperando del libro de los Reyes. Ahora, ¿cuál es el tema central de este libro? Dos concepciones destacan principalmente en Reyes. Dos ideas principales que podemos nosotros rescatar de este libro. Primero, el valor de la monarquía davídica elegida por Dios. Es decir, Dios elige a David. Porque como lo dije en algún momento, si nosotros seguimos con la idea de que los sucesores del rey son sus hijos, quien tendría que haber tomado el trono después de la muerte de Saúl sería Jonatán. Jonatán muere, pero tendría que haber sido un descendiente directo de Saúl. Pues como Saúl no fue muy bien tratado por las tradiciones bíblicas, pues Dios elige a David. Y entonces hay toda una historia, ¿verdad? Muy amplia de la forma en que Dios elige a través del sacerdote Samuel, pues elige a David para que fuera su sucesor. Entonces, el valor que se le da al libro de Reyes acerca de la consolidación y la perpetuidad de la monarquía davídica es señal de que efectivamente Dios fue quien eligió que así sucediera, ¿no? Entonces, se sigue ponderando al Dios de la historia que está en, eh, en control de la historia. Y el segundo punto que podemos encontrar en el libro de los Reyes es el carácter central que se le va a dar al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén desarrollará una impronta en la época de los reyes muy poderosa, muy poderosa. El templo de Jerusalén retomará su importancia y los sacerdotes tendrán mucho peso, ¿verdad? Mucho peso. Se le asignará a Jerusalén como el signo de la fidelidad a Jehová, como el Dios de la alianza, porque estaba allí el lugar santísimo, y se levantará como un símbolo de que no debería seguir adorándose a otros dioses, pero
Finalmente Israel no hizo mucho caso, ¿no? Y aun cuando tenían un magnífico templo construido por Salomón, pues terminan siendo arrastrados por la idolatría. Pienso, queridos alumnos, que el valor que tiene el libro de Reyes en nuestra vida hoy, en la actualidad, es que los seres humanos somos muy propensos a buscar otras opciones y a fabricar nuestros propios idolitos, ¿no? Estos idolitos en los cuales depositamos nuestras confianzas o nuestra confianza. A veces, el ídolo más peligroso y más fuerte que nosotros tenemos no son los externos, sino los internos. Cuando nosotros somos nuestro propio Dios. Cuando nuestra idea es la única que vale, cuando nuestra percepción de nosotros mismos es la única que importa y que no le damos paso ni pie a que nadie nos diga si estamos bien o estamos mal. Creamos nuestros propios dioses donde confiamos en nuestras propias capacidades, ¿verdad? Confiamos en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras habilidades. Y básicamente, aunque vamos a la iglesia y podemos ser cristianos piadosos, líderes, consagrados, consagradas, pastores, etcétera, etcétera, o miembros de iglesia nada más, pues seguimos confiando en nuestras propias capacidades, rindiéndonos culto a nosotros mismos. Cuando nuestro egoísmo nos ciega, cuando nosotros mismos eh, construimos, ¿no es cierto?, altares de bronce donde nos colocamos nosotros para que nos rindan adoración. Nos sentimos cómodos en los elogios y nos sentimos incómodos cuando nadie nos elogia. Por eso creo que un idolito que es muy peligroso es el que nosotros construimos de nosotros mismos. Bueno, después tenemos otros ídolos, ¿no es cierto?, que terminan siendo igual de peligrosos y que terminan desviándonos de la fe. Nuestras propias ambiciones, ¿no? La ambición de la conquista, del tener, del ser, ¿no? De la plata, el dios Mamón, ¿no? El dios Mamón que a muchos deslumbra o nos deslumbra y que a veces somos capaces de hacer cosas fuera de con tal de obtener algo, ¿no? Entonces, creo que el libro de los Reyes, hermanos y hermanas, nos debería ser hoy vital y debería predicarse en nuestras iglesias como diciendo, hermanos, no debemos caer en el peligro y en el error que los reyes de Israel cometieron en el pueblo de Israel, ¿no? Debemos volvernos al Señor y saber cuáles son sus mandamientos. eh, y y como hizo Josías, destruir todo aquello que nos está realmente impidiendo una verdadera adoración, un verdadero sacrificio de holocausto al Señor. Me parece que eso va a ser muy lindo y quien opte por hacer un sermón del libro de los Reyes, ¿no? Ya sea del primer libro o del segundo libro, pero el libro de los Reyes, enfóquese, ¿no? En esta parte de identificar cuáles son esos ídolos que hemos construido y sacarlos a la luz y destruirlos, ¿verdad? Y destruirlos. De tal manera que sean tan fuertes que no importa que nosotros muramos, porque ¿qué le pasó al rey Ezequías? El rey Ezequías quiso hacer una reforma, pero vino su hijo Manasés y al parecer algo no hizo bien o algo no se hizo de manera correcta y su hijo Manasés termina siendo lo contrario. Entonces, nosotros tendríamos que hacer que nuestra vida de adoración, de entrega al Señor, sea de tal manera, ¿no es cierto? De tal manera que perdure en nuestras generaciones futuras y que, bueno, al fin del día Dios sigue guiando, porque fíjense, el hijo de Ezequías fue re malo, ¿no? Manasés. El nieto de Ezequías fue re malo también, Amón, pero su bisnieto fue muy bueno, el caso de Josías. Entonces, pero no necesitamos llegar a eso, ¿no? Como para no hacer algo que permita que nuestra descendencia decida servir al Señor y que no cuando nos muramos, ¿no es cierto? Nuestros hijos terminen desbalagándose, yéndose de la iglesia,
o vivan sus propias idolatrías personales, ¿no? Por eso el libro de los reyes es fundamental. Entonces, no olviden que el examen final de esta materia es elaborar un sermón en un libro histórico, ya sea un sermón del libro de Josué, de Jueces, de Ruth, Samuel, Reyes, Esdras, Nehemías, Esther o Crónicas. Bueno, hacer un sermón que nos permita recuperar estos valores, ¿no es cierto? Y que necesitamos tener. ¿Mm? Bueno. Bueno, lo primero que vemos es, recuerden que el libro de los Reyes inicia con Salomón, porque el libro de Samuel habla de tres figuras, ¿no? Samuel habla de Samuel, Saúl, David. El libro de los Reyes habla de Salomón, la ruptura de los reinos y termina con la caída de Jerusalén. Bueno, en cuanto al rey Salomón, que nace en el 970, muere en 931 antes de Cristo, vemos cómo hay una herencia conflictiva que es lo que le deja a Roboam. La historia de la sucesión al trono constituye uno de los relatos más fiables del Antiguo Testamento, por su precisión literaria y su finura política. Salomón, hombre de paz, protegido por su madre Betsabé, aparece desde el principio como un astuto gobernante, ¿no? De ahí la famosa historia de la sabiduría de Salomón cuando resuelve cómo decide cómo resolver el tema del niño que dice que lo partan en dos, ¿no? Bueno, aparece como un astuto gobernante, heredando un trono que en principio pertenece a otro, ¿no? Porque evidentemente era para el otro hijo de David. Y a través de un complot que lleva a cabo su mamá, ¿verdad? El complot que lleva a cabo su mamá Betsabé, que lleva a cabo el sacerdote Natán, ¿no? Perdón, no el sacerdote, el profeta Natán eh, y otros más, pues terminan este, eh, ungiendo a Salomón y destronando a Adonías, que quería ser el rey, ¿no? El hijo de David, Adonías, y bueno, Salomón termina siendo el rey. Luego, del capítulo 8 al capítulo 9, vemos el templo sagrado, donde Salomón construirá junto a su palacio. El palacio, recuerden que es el símbolo político, es un símbolo político, el palacio real. Bueno, va a construir junto al símbolo político un templo nacional, donde toda la nación de Israel iría a adorar, que será dedicado a Yahvé en el 960 a.C. Este templo determinará toda la historia posterior del yavismo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el templo va a representar, como dijimos, la unidad nacional de Israel, pero también esa unidad litúrgica, donde se van a cabo los sacrificios, que recuerden que el tema del sacrificio será la figura que el Nuevo Testamento va a recoger para interpretar el sacrificio de Jesús como el sacrificio perfecto y último, ¿no? Entonces el templo tiene gran valor. Luego una tercera historia que tiene que ver con Salomón, pues tiene que ver con su ascenso a estos niveles de sabio, de estratega. Era un político muy astuto, ¿verdad? Que abre sus relaciones diplomáticas al mundo, pero termina cayendo en idolatría. Recuerden, el tema idolátrico es un tema deuteronomista. Por eso toda esta literatura tiene que ver con la teología deuteronomista, porque cae en este tema, ¿no? En la idolatría. Por eso Salomón, rey rico y sabio por excelencia, pacta con la reina de Sabá, que es famosa por su sabiduría, dominando el mercado internacional del hierro y de caballos de la zona.
que esto es algo muy interesante. A ver, déjenme ver un poco. em, bueno, fíjense, si ustedes le buscan primer libro de los Reyes, vean, el primer libro de los Reyes, hay una historia muy chiquitita, pero van a ver la conexión que esto tiene, ¿no? Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 26. Fíjense. Y juntó Salomón, estoy leyendo primer libro de los Reyes 10:26, dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefala en abundancia. Versículo 28. Y traían de Egipto, escuchen, caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y esta historia qué tiene de raro, qué tiene de fuerte y demás? Pues es una historia que nos representa el quebranto, la ruptura, la transgresión de la teología deuteronomista, ¿verdad? La teología deuteronomista. Ustedes dirán, pero ¿y cómo es el tema? Bueno, sin perder el punto, ¿no? Sin perder el punto, vean ustedes, vayan al Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Deuteronomio 17:14. Esta es de aquí parte de la teología deuteronomista, ¿verdad? Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, y el libro de los Reyes habla de los reyes, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, ¿no? Y empiezan como que las regulaciones deuteronómicas. Pero, ¿qué dice? ¿Cuál era la indicación? Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. ¿De dónde compraba Salomón los caballos? De Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces, cuando leemos esto en Primera de Reyes, ¿no es cierto? Dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos de Egipto. Lo que dijo el Deuteronomio que no tenía que hacerse, finalmente Salomón termina haciéndolo, quebranta el pacto deuteronomista, ¿no? Por eso domina el mercado internacional del hierro y de caballos de la zona, pero pacta también con los dioses de sus esposas.
de otros estados vecinos. Además, su política económica lleva al país al desastre, lleva al país al desastre. Entonces, vemos claramente que después de esto, de lo que yo le leí del capítulo 10, el capítulo 11 inmediatamente coloca el debacle de Salomón, ¿no? Después de que el capítulo 10, perdón, del primer libro de Reyes cierra con un Salomón poderoso económicamente, pactando para aquí y para allá, el capítulo 11 cierra básicamente con la caída de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de Teas. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Verdad? Entonces volvemos otra vez cómo este despliegue de la teología deuteronomista se sigue haciendo presente en este rey tan poderoso como lo fue Salomón. Y el capítulo 11 termina diciendo, bueno, se cumple lo que dijo, ¿no? Salomón termina muriendo lejos de lo que Dios hubiese querido o quiso para él. Bueno, después de su muerte viene la ruptura de los reinos, como ya sabemos todos, las dos monarquías. El reino se divide, más o menos este es el mapa del reino. Fíjense cómo la gran mayoría está las tribus del norte, donde está Israel. Aquí está Judá, ¿verdad? Jerusalén estará por acá. Está al norte de Judá, al sur de Israel. Y así será finalmente como Israel termina separándose. Los asirios vendrán, dominarán toda esta parte. Luego vendrán los babilonios y terminarán dominando toda esta parte. Bueno, respecto del reino del norte o del reino de Israel, inicia en el 931 y termina en el 721 a.C. Y los relatos están a partir del capítulo 12 del primer libro de los Reyes hasta el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. ¿Cuáles son los reyes principales del norte o que se destacan más en esta literatura? Durante los 210 años que duró el reino del norte, casi un poco más de 2 siglos, los reyes fueron 16. 16 reinaron en Israel, ¿verdad? Y algunos de ellos fueron muy significativos. Jeroboam, que es el fundador del reino, que ya sabemos el pecado de Jeroboam, que fue del 931 al 910. Omri, que fue un general que hizo grandes cosas en Samaria y la transformó en una ciudad poderosa. Samaria era una ciudad rica, hermosa, bella en sus edificaciones. El reino del norte fue mucho más rico que el reino del sur, ¿no? Y Omri fue uno de los reyes más poderosos que existió en el reino del norte. Ahab también, que tiene que ver con el conflicto con el profeta Elías, su esposa Jezabel, si ustedes ya lo ubican, ¿no es cierto? Jezabel, esta reina extranjera, esposa de Ahab, que termina también muerta y demás. Y Jeroboam II, ¿verdad? Que no es lo mismo que el primero, Jeroboam II del 783, que fue uno de los reyes más poderosos y ricos del tiempo en que gobernó el Reino del Norte. Y de ahí no tenemos mucho más información de los reyes norteños, ¿verdad? Hasta su destrucción en el 721, cuando son destruidos por el imperio asirio.
La primera teología más importante que encontramos, hermanos, en el Reino del Norte tiene que ver con los grandiosos profetas Elías y Eliseo. Profetas que se van a destacar por la realización de milagros, ¿verdad? Que es un círculo de milagros que aparece en el Reino del Norte. Eliseo hará milagros más acuáticos, ¿verdad? Tendrán que ver más con el agua, pero que forjará una teología de una fuerte lucha, ¿verdad?, contra la idolatría en el Reino del Norte. Las tradiciones básicas de la alianza de Israel con Dios, centradas principalmente en Siquem, donde fue el primer lugar donde se estableció la capital del reino, y se representan por los profetas. Primero Elías Eliseo, siglo IX antes de Cristo, y después por el gran profeta Oseas, del siglo VIII, marcan el primer desarrollo teológico consecuente del yavismo, enfrentando al culto sincretista de la diosa Será y los Baales. ¿Qué significa esto? Que estos profetas, Elías, Eliseo, Oseas, van a resaltar el yavismo, es decir, a Yahvé como el único Dios. Y no van a conceder bajo ninguna circunstancia que haya esta, eh, ¿cómo poder decir? Que haya como este compartir, ¿no? Que podían compartir un poco de adoración a Yahvé y un poco de adoración a Baal. No, los profetas eran muy, muy fuertes. Tan es así que el relato de la matanza de los profetas de Baal en el Monte Carmelo es uno de los hechos más importantes donde se quiere establecer de una manera contundente el monoteísmo hacia Yahvé, ¿verdad? Hacia Yahvé. Así es que serán los profetas que defenderán el monoteísmo a ultranza y que no concederán, insisto, bajo ninguna circunstancia compartir alguna situación con Aserá, con Baal, ¿no? No lo van a hacer y por eso es que serán muy fuertes sus oráculos, ¿no? Sus enfrentamientos con, con los reyes, ¿verdad? Con los reyes. El pleito que tiene Elías con Ahab, bueno, es uno de los pleitos más icónicos que pueden existir. Y eso, claro que lo vemos ahí en el libro de los reyes. Básicamente, Elías y Eliseo aparecen a finales del libro de los reyes, ¿verdad? Y a principio del segundo libro de los reyes aparece Eliseo, ¿no? Que, insisto, serán los dos grandes profetas del norte. Siguiendo con el reino del norte, bueno, sabemos que el reino del norte termina su esplendor cuando cuando cae a manos del imperio asirio. Hacia el año 912 a.C. comienza el nuevo imperio asirio a nivel internacional, que culmina con Tiglat-Pileser III, que reina entre el 745 y 727, y con Sargón II, que es quien conquista finalmente Samaria, ¿no? Lo invade, se apodera del reino de Israel, deporta a parte de su población. Los que no, los que quedan ahí, se mezclan con los otros que vienen del imperio asirio, se hace la mistura y por eso los judíos odian a los samaritanos porque se contaminaron, ¿verdad? Se contaminaron. Racialmente dejaron de ser puros, ¿no? Y por eso es que se contaminaron. Muchas tradiciones de Israel han sido recogidas en la Biblia. Algunos de sus habitantes, como dije, emigran a Judá y llevan consigo sus tradiciones, ¿verdad? Llevan consigo sus historias, que quien escribe la historia, pues son los del sur. Y los del sur van a escribir lo que quieren escribir, ¿verdad? Y es así como termina el Reino del Norte en el 721. Ahora, del Reino del Sur, o de Judá, como se llama, inicia también en el 931, pero va a sobrevivir un poco más de tiempo, en el 587, y abarcará tanto el primer libro de los reyes como el segundo libro de los reyes.
Bueno, ¿quiénes fueron los reyes profetas y respecto del templo? Los 350 años de monarquía de Judá, el anterior fueron 210, ¿verdad? Aquí sobrevivieron casi siglo y medio después, ¿no? El reino del sur sobrevivió siglo y medio después. Están marcados por alternancias políticas, periodos de relativa independencia de parte de los imperios internacionales y otros por ser dominados por los egipcios, por los asirios o por los babilónicos. También tenemos interesantes y profundas denuncias proféticas, ¿no? Principalmente contra las injusticias sociales, las desigualdades sociales y la contaminación cultural de Jerusalén, que ya el templo se había recorrompido. Y además tenemos los sucesivos intentos de purificación del templo para dedicarlo solo a Jehová, expulsando a otros dioses y diosas, ¿no? Ya hablé de lo que hizo el profeta, perdón, el rey Josías, ¿no? Queriendo purificar a todos, sacándolo las prostitutas y prostitutos que se habían instalado en el templo y, bueno, hace todo un movimiento, ¿verdad?, para proteger el templo. Entonces, eh, interesantes profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. Los grandes profetas son quienes van a entrar en contacto con este tiempo y van a hacer grandes denuncias al respecto. Un segundo, por favor, hermanos. Listo, hermanos, perdón. Bueno, respecto del reino del sur, tenemos ya hablé ampliamente la reforma de Josías. El rey Josías, que reina del 640 al 609, fue el último gran rey judío. Aprovechó el vacío de poder, es decir, cuando cae el imperio asirio y hace una lucha muy fuerte para conquistar casi toda la tierra de Israel, es decir, quiso recuperar los territorios de sus hermanos hace muchos años, pero termina muriendo en la guerra contra Egipto, la guerra en Megido. Él muere en Megido en el 609, la reforma queda allí, ¿no es cierto? Que después su sucesor, su hijo, no continúa. Inició la reforma deuteronómica más importante que marcará la religión judía en línea nacional y monoteísta, ¿verdad? Y tras el reinado de Josías empieza el debacle, la caída definitiva del reino de Judá. Así que Josías termina siendo el principal referente para destruir la idolatría que se había instaurado en Israel, pero no logró mucho y finalmente Israel termina siendo destruido en el 587. Así que el acontecimiento decisivo de Israel fue la caída de la ciudad de Jerusalén con la destrucción de su templo, ¿verdad? Que lo narra en el capítulo 25 del segundo libro de los Reyes. Habían fracasado los ideales de triunfo nacional, nunca lograron su independencia, ¿verdad? Después vinieron los persas, siguieron dominándolo, luego vinieron los griegos, luego los romanos y luego los otomanos y luego, bueno, ya con los otomanos estaban dispersos los judíos, ¿no es cierto? Bueno, hasta hoy. Los babilonios lo destruyen todo, habría que comenzar de nuevo. Los judíos, tras un largo duelo, empiezan a levantarse, ¿verdad? Después de el exilio, comienzan a levantarse, pero evidentemente eso ya no nos lo narrará el libro de los reyes. El libro de los reyes, como dije en una clase, termina con este sentimiento de libertad, con este sentimiento de abundancia,
de restitución, de poderío, de grandeza, pero que evidentemente van a pasar muchos años para que eso vuelva a suceder. Y como una tabla para que ustedes tengan más o menos la idea, al menos por nombre, cómo fueron los reyes de Israel y los reyes de Judá. Bueno, tenemos la monarquía que inicia con Saúl, luego David, luego Salomón, los tres grandes reyes, se divide el reino. En el caso del reino del norte, los reyes son Jeroboam, Nadab, Basá, Elá, Zimri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Pecas y Oseas. Y ahí termina el reino del sur en el 700, perdón, el reino del norte con la caída de Samaria en el 722. Los reyes de Judá, ¿verdad? Son casi los mismos en número, ¿no? Inicia con Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Joram, Azarías, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joaquín, Joacim, Joaquim y Sedequías, que son los reyes de Judá que termina con la caída de Jerusalén y la deportación a Babilonia, ¿no? Si se dan cuenta, casi tienen el mismo número de reyes. Y ustedes se preguntarán por qué están casi el mismo número de reyes si estos vivieron menos, los del norte vivieron menos y estos vivieron más, diríamos, ¿no? Siglo y medio más. Bueno, lo que pasa es que estos, ¿no? Los del reino de Israel, los reinados, los periodos de reinado que tenían no eran muy largos porque se mataban. Este, había complot, los destituían, los mataban a los reyes. Entonces, eran reinados muy cortos, ¿no? Por eso hubo muchos reyes. Y en el caso acá, aunque fue muchos años más que vivió el reino del sur, el reino de Judá, los reinados eran mucho más largos. Entonces, mientras un rey de Judá vivía, un rey de Israel, eran dos o tres reyes que pasaban en un mismo periodo. Pero bueno, esto es para que ustedes vean más o menos cuáles son los reyes que nos va a narrar este libro que lleva, pues así su nombre, ¿verdad? El libro de los reyes. Y es así entonces, queridos alumnos, como terminamos esta parte de hacer un análisis de lo más importante, un recorrido de lo más importante que nos espera cuando leemos este fascinante libro. Insisto, no solamente son historias, sino más bien vienen a ser el fiel reflejo de cómo este mensaje deuteronomista se hace presente, ¿no? Eh, y demás. Muy bien, pues ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? Muy emocionante. Espero sacarme un 5.9 de mi lectura. Sí, pensemos que sea el 6 para que no repruebe la materia sola. Es que quiero financiar ahí el otro punto para que sea el 6. Ah, bueno. Sí, mejor así, no que diga yo, ay, 9.9. No, 5.9, no. Espero en Dios haber entendido algo. Muy interesante la historia, muy interesante. Fascinante. Sí, seguro que sí, sin duda, más bien es sin duda. Sí, Marianela. Sí, qué interesante es entender que los no de Dios es para cuidarnos, ¿no? Que siempre cuando Dios dijo no o llamó la atención era para cuidarnos. Y bueno, me vino a la mente que un día hablando con una persona que era de otra creencia, me decía, no, porque ustedes están atados a los mandamientos y yo le dije, pero cuando Dios dice, no hagas esto, no hagas esto, es para nuestro bien, porque si robamos vamos a ir a la cárcel.
si matamos también, o sea, cómo es el ser humano que cree que los no es para prohibición y para no poder desarrollarse como persona, y en realidad son para cuidarnos, ¿no? Así que hermoso cuando Dios nos dice no, porque es una demostración de amor. Claro, y eso que planteas, Marianela, creo que hace muy, muy linda la lectura del libro, porque los reyes dijeron, ¿y por qué no? ¿Ah? ¿Y por qué no? Y vamos a hacerlo. Y las consecuencias están ahí. De hecho, los profetas fueron enviados para decirles y explicarles al pueblo por qué Dios dijo que no. Para eso fueron los profetas, ¿no? Y los reyes, pues evidentemente, en este afán que tenemos todos los seres humanos de creernos que somos Superman y que le podemos ganar a Dios y demás, pues dijeron, no, nosotros vamos a hacer lo que creemos que sea necesario. Entonces tomaron malas decisiones económicas, políticas, sociales, religiosas, espirituales, que los llevó a este desastre. Entonces, por eso ustedes van a ver que los oráculos los oráculos de los profetas van siempre en esa función de denunciar el pecado del pueblo, ¿verdad? Denunciar el pecado del pueblo, pero increíblemente anunciar la salvación de Dios, o sea, decir, está bien, ustedes no quisieron obedecer, ya están viendo las consecuencias y demás, pero aún así Dios los ama y vuélvanse a Él. Por eso el mensaje de los profetas es, vuélvanse a Jehová, vuélvanse. Y Él es amplio en perdonar y tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana, etcétera, porque precisamente ese era el mensaje de Dios, que el pueblo no entendió. Y el libro de los Reyes nos lo recuerda de una manera más fuerte, ¿no? O sea, cómo al fin tanto el reino del norte desaparece no por voluntad de Dios, sino por consecuencia de ellos. Si ellos hubieran obedecido al Señor, Dios los hubiera protegido, sin duda. Pero pasa como todos nosotros, ¿no? Pensamos que somos más inteligentes que Dios y terminamos siendo arrastrados por nuestra propia soberbia. Así es. Así que bueno, gracias Marianela por esta historia de que qué lindo los no de Dios, solo que a veces los seres humanos somos medios. No nos gusta que nos digan que no. ¿Cómo que no? Sí. No nos gustan que nos marquen límites. Claro, Queremos ser, sí, rebasamos casi siempre los límites que Dios marca como bendición para nuestras vidas. Y no solamente personales, sino generacionales. y ahí están Muy las hermoso. consecuencias. Y ahí están las consecuencias. Entonces, por eso digo, la teología deuteronomista no trata de culpar a Dios, porque Dios no necesita que nadie lo exculpe. No necesita que Dios lo defendamos. Y no es que Dios no fue. No, o sea, Dios se defiende solito. Sino más bien tiene que ver con nosotros. El foco es nuestro, ¿no? Es decir, si vos obedeces, si vos no obedeces, es decir, somos nosotros. Y en esta libertad que Dios nos ha dado, que Dios ha respetado increíblemente, que es otro principio deuteronomista, la Sí. libertad de decidir. Dios no te impone nada, ¿no? Vos dijiste, Marianela, en un momento, uno le aconseja a la persona, la decisión es tuya. Vos ejerces tu libertad de decir, tener razón o no tener razón. Entonces, este principio de libertad, que es otro principio maravillosísimo de la teología deuteronomista, de un Dios que te deja elegir, ¿no? Esto a veces uno no lo concibe de una manera uno profunda, porque a veces uno dice, Dios, pero pudiste haberme detenido, o sea, y el Señor te dijo, a ver, para, antes de que te metieras en el problema, yo te dije, no te metas, pero vos decidiste. Entonces, tu libertad te lleva a estas consecuencias, es nuestra libertad, que Dios va a respetar a rajatabla, a rajatabla. Dios nunca va a pasar por encima de lo más sagrado que nos dio, nuestra libertad, el libre albedrío que nosotros tenemos. Pero al final, Dios siempre nos va a amar. Ese es el tema, ¿viste? Que Dios siempre nos va a amar. Así Bueno, es.
gente linda, pues un placer. Nos vemos la próxima clase. Vamos a ver después. No sé si yo les di a leer ya los libros. ¿Han ido leyendo algunos libros? No. Bueno. Nada más el de Secret. Ah, no, pero los libros de la Biblia, lean, porque Sí. ahora nos vemos en la próxima clase, vamos a ver Crónicas, ¿verdad? El libro de las Crónicas. Y la otra semana vamos a ver Esdras, Nehemías y terminamos con el libro de Esther. Y ahí cerramos nuestra cursada, ¿verdad? Bueno, Y en la próxima clase ya les empiezo a asignar, voy a mandar por mensajito, les empiezo a asignar el libro donde ustedes van a elaborar su sermón y les voy a subir a la plataforma la hoja de cotejo. Miren, la hoja de cotejo es una hoja donde yo les voy a marcar, ¿verdad? Y les voy a decir, el sermón debe llevar 10 requisitos o 10 puntos o 10 cosas. Cada requisito vale un punto. Si ustedes cumplen ese requisito en su sermón, pues es un punto. Entonces, al final, ustedes van a sumar su puntaje. Y de la suma de su puntaje va a ser la calificación de su sermón. Pero, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esto, hermanos? Que la iglesia escuche esta teología, que la iglesia debe escuchar este tipo de literatura. Debemos predicar sobre esto. Porque a veces predicamos de lo que creemos que es más facilito, ¿no? Las cartas de Pablo, los evangelios, etcétera. Y nos olvidamos de esta literatura. Pero la iglesia también tiene que escuchar qué Dios nos quiere decir a través de Ruth, de Esther, de los reyes, de tal. ¿No? Entonces, por eso es que yo los animo a que armen su sermón y después lo prediquen. Y después lo prediquen. ¿Ok? Muy bien, muy Entonces, bien. Muchas eso ya lo vamos viendo para que si alguien tiene alguna duda, lo vamos platicando en clase. ¿Parece? Bueno, Muy bien. cuídense. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.